Sí, sí, A ver. así discutimos algún caso. Bueno, Eh, Ahí estás para compartir. bueno. Mm, Ahí. ¿Se llega a ver? Sí, sí, yo lo veo. Bueno. Sí, sí, se ve. Bueno, este es un paciente de 53 años que sufre un traumatismo. Él estaba cortando un árbol y justo arriba de ese árbol había un tronco que estaba enganchado y él no lo había visto. Y cuando termina de cortar el árbol, cae sobre la cabeza y sobre el dorso un tronco y queda aplastado sobre este tronco de gran tamaño. Eh, bueno, es un paciente del interior de Misiones que es derivado acá a Posadas y bueno, presentaba lesión en la región del cráneo y en la región dorsal. Tenía laceraciones en la piel, hematoma, y bueno, se le hizo una resonancia y eso fue lo que encontramos. Tenía un Frankel A de entrada. eh, y bueno, eso es la imagen más representativa que me había pasado Quique para armar el Ateneo. Bien. ¿Y qué evolución tenía? El Nicolás? paciente quedó inconsciente por unos minutos y quedó atrapado por el tronco hasta que lograron sacar el tronco y desde la región, desde T4 de las mamillas, desde el pecho hacia abajo, no tenía ni sensibilidad ni movilidad. Bien, ¿y cuánto tiempo había pasado? Desde que lo llevaron había pasado más de 12 horas, había pasado más tiempo. Eh, Igualmente ahí en el sanatorio no hay un protocolo para uso de metilprednisolona. Bien, igual si lo hubiera con una lesión completa, Claro, no ya se no tiene justifica tampoco. tampoco, no tiene sentido, sí. Micaela, ¿qué pregunta le harías a Matías en el ingreso, aparte del cuadro clínico este que nos contó? No entiendo bien la pregunta. Claro, ¿Respecto a a ver, qué? te explicó la cinemática, ¿sí? Sí. Te explicó la cinemática. Te explicó el cuadro clínico, ¿sí? Y vos ya te quedás conforme que ese nivel sensitivo ya se correlaciona con una lesión completa. No, me gustaría saber si fue siempre la lesión, digamos, el Frankel A fue al ingreso y siempre fue el mismo. Sí, sí, fue el Sí, sí, mismo. siempre fue el mismo, sí. El paciente desde el momento que tuvo el trauma eh, dejó de tener movilidad y sensibilidad desde T4 hacia abajo. O sea, desde el momento que ingresamos y se le revisó, desde T4, pero él refería ya, obviamente no se puede saber antes porque el paciente no te va a referir desde T4 no siento, o sea, pero no, lo que te refería es que desde el pecho hacia abajo ella no tenía ni movilidad ni sensibilidad. A ver si logro orientarte un poco, Micaela. Vos sos la que recibís al paciente Sí. y nos tenés que llamar y Martín, que es el más suave, no está. Se fue de viaje. Y tenés la opción de llamarme a mí o a Álvaro. ¿Qué datos te vamos a preguntar? ¿Estás más para el lado de si está en shock medular o no? Claro. Está en ese lado, en el único lado que tiene que estar, Micaela. El Bien, examen bueno, físico, ajá.
el control de esfínteres y si tiene el reflejo carnoso. Bien. Eso es lo que hay que preguntarle siempre. Porque quizás no sea un franquelá. Quizás estemos en un shock. Claro, tal cual. Bueno, ¿quieren que continúe? Vamos. ¿Tenés una radiografía o una tomografía previa? No, esta es la única imagen que me había pasado, Quique. No tengo otra. Doctor Maroniak, Y, no Sí. culpe a un ausente. Bueno, perdón. Esta es la única que tengo. La única que tengo. No me bien, pongan la previamente obligación. No me pongan la obligación de ser el defensor yo, que no lo voy a defender, pero bueno. No, más vale, pero no tengo otra imagen. Bien. la cuestión de las 12 horas que dijiste fue la distancia o por algún problema en específico. ¿Qué distancia estás? Es en el, No, sí. es en el interior de Misiones. Claro, tal cual. Es una zona alejada es una zona muy rural, en el interior de Misiones. El tipo estaba cortando un árbol y bueno, quedó atrapado por el tronco. Por eso tardaron en derivarlo. Por más que hay buenos caminos, buenas rutas, el traslado no es tan fácil, Alfredo. Y no, aparte suele quedar primero en un centro de menor complejidad hasta que se hace la derivación, lo aceptan al paciente, todo. Hay toda una burocracia de por medio. Alfred, ¿y qué no te deja contento de esta resonancia? Que pedías una radiografía. ¿Qué me va a aportar una radiografía más que esta resonancia? No, creo que las imágenes de inicio por una cuestión solamente Académica. académica, totalmente. Una tomografía ya sabemos que nos va a ayudar directamente a ver este tipo de fracturas, Bien, pues no la una radiografía resonancia. no. Pero la radiografía Por eso, no, la radiografía hay veces que no se ven, principalmente a esta altura, que ocupan los hombros, hay veces que no la ves. Pero si una tomo, por eso me llamó la atención una rezo de golpe, ¿entendés? lo tiene más a mano. Bien. Sí. A ver, mostrar otra cosa. Bueno, después de esto tengo las imágenes ya cuando estábamos en el intraoperatorio. Micaela te está preguntando algo, creo. Perdón, una cosita. Acá, por ejemplo, es más respecto al manejo inicial del paciente. ¿El collar cervical se vería acá o no? Por el nivel. ¿Le dejarían igual el collar o no? ¿Quién contesta? ¿Quién habló de tratamiento? No está. No vino justo hoy Julio. Pero bueno, el que habló de manejo inicial, ¿quién le contesta? ¿Qué le contesta? No sé. El tema que acá ya está más abajo. Igualmente el collar te va a dar una inmovilización, pero la fractura está por debajo está ante 3, T4. O sea que ser una inmovilización. Está ¿Sí? bien, pero no es tan loco la pregunta de Sí, ¿no? Micaela, ¿eh? Porque Igualmente está bien un collar. lo peor que puede hacer este paciente es seguir flexionando el cuello, ¿no? Bien. Sí. Yo creo que sí, Micaela, puede ayudar. Si el paciente no colabora o tiene alguna excitación o algo, puede ayudar a que no empeore. Más que observemos la médula. La médula, esto es 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después de 1, aumenta el diámetro de la médula. Eso seguramente está hablando que está ocupada por un hematoma, posiblemente. Bien. ¿Alguien no la opera? No, creo que hay que operarla porque es una lesión completa, ¿sí? Bien.
Alguien que no haya visto la pantalla, ¿puede decir si la opera por vía anterior o vía posterior? O podemos cambiar. Yo vi la pantalla, Sí. pero te voy a tirar algo. Alguno, para que salten más de uno de la U, encuentra el paciente así, te llegó 12 horas. Matías o quien fuera, ¿la descomprime? ¿Por guardia decís? ¿O de urgencia? ¿Ni bien llega? De urgencia, no tengo los materiales, ¿la opero o la descomprimo? Habló Pedro de un posible hematoma también, que si uno lo descomprime ayuda. ¿Puede ser o no? ¿Por qué, Ricardo? ¿Qué opinas? Pues yo pienso que por el mecanismo del trauma, la cinemática, es una lesión que tiene una deformidad cifótica. Con ese compromiso neurológico, yo lo operaría. Y respecto a la primera pregunta que hiciste, creo que primero lo abordaría por posterior y le aplicaría la escala de McCormack para mirar si el paciente tiene criterios para hacerle un soporte anterior. Pero inicialmente me iría pues, creo que por posterior, pero sí tiene una deformidad bastante importante, ¿no? ¿Sigo Matías, preguntando? única lesión, ¿Sigo Matías. preguntando? Sí, sí, ¿Ah? única lesión. La lesión que tenían a nivel del cráneo era solo unas laceraciones a nivel del cuero cabelludo, pero no tenía otras lesiones, Ahí solo eso. 6-7 no hay nada, ¿no? No, no. Bien. No, atrás. En el complejo ligamentario. Bien. En esta Hay zona, una fractura espinosa ahí, parece. ¿Eh? ahí. Por encima del nivel hay una fractura espinosa. Ahí hay una fractura, sí. Bien, ¿qué más preguntabas, Alfredo? No, preguntaba si Romel estaba de acuerdo. Lo descomprime sin instrumentación en una cuestión de urgencia, pasado 12 horas el paciente. Frankel A. Bueno, no he tenido la mejor de las señales como tal, pero en todo caso se categorizaría, esa parte no la escuché, como una lesión tipo C, con modificador 1 positivo, modificador 2, en este caso no hay ninguna antecedente de comorbilidad. Y en este caso, aplicando también la escala alemana, en este caso la modificación de McCormack, estaría dentro de una escala entre 6 y 8. Esto quiere decir que implicaría sí una instrumentación posterior larga. Al haber lisis de los cuerpos vertebrales superior e inferior en los platillos superior y inferior respectivamente, con un disco lesionado, debería, y la cifosis asociada, debería hacerse primero una descompresión anterior con estabilización anterior y eventualmente una instrumentación posterior. La extensión hacia la charnela cérvico-torácica haría que la instrumentación debiera ser larga. Otra cosa, con respecto al shock neurogénico, en este caso, en cuadro agudo, como shock neurogénico, tocaría esperar 24, 48 hasta 72 horas para verificar si en realidad es un Frankel A o está pasando como shock neurogénico. Habría que revisar cómo está el reflejo bulbo cavernoso y la evolución de este para definir si es que hay o no hay funcionalidad a nivel sacro. Y en base a eso definir si es que es establecido ya un Frankel A. Sí, Pero ya lo discutimos, sí. Ya, sí, Romel. Tenés en un ese Frankel caso, A y estás de guardia. Vuelvo a la pregunta. Sabemos más o menos la clasificación. Vos estás de guardia. Te llega este paciente. ¿Lo descomprimís? en Frankel A no es obligatoria la descompresión en fase precoz, ya establecido o no. Implica la necesidad de estabilización únicamente para estabilización y manejo o control de daños del paciente, pero ya no una urgencia para descompresión medular. Bien. ¿Estás viendo la imagen, Juan? Estás muteado, estás con el micrófono cerrado. Tengo justamente un corte sagital en imagen en T1, sí.
Bien, no, porque me sonó que habías catalogado como McCormack posiblemente entre un 6 y un 8. Sí, más o menos. Y lo que pasa es que el 6 Pero, no tiene soporte anterior, el 8 sí necesita soporte anterior. Justo es un más o menos que no debemos... claro, aproximadamente entre 6 y 8. Lo ideal sería con la parte tomográfica para poder medir los ángulos, el grado de compresión posterior y también la recuperación de altura para ver cómo está la sifosis, cómo está el compromiso del canal y también cuál es el grado de lisis del cuerpo, de la altura del cuerpo. No es eso, sino más o menos teniendo en cuenta el corte que me da sagital la imagen por resonancia, determinar muy superficialmente. Ah, yo creo que no hay, que el problema acá no es una conminución importante del cuerpo, una dispersión, y la cifosis me parece más por la traslación de la vértebra superior que por un colapso de la vértebra. Y la vía anterior, ¿te parece simple? En este caso, te presenta alguna dificultad? ¿O harías un soporte anterior desde posterior? La pregunta para mí, profe Pasán. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siempre las zonas de abordaje entre C6 y T3, T4 son zonas de alta complejidad por la ubicación que tiene y la proximidad con órganos, y en este caso intratorácicos. El abordaje anterior es muy complejo. Se procura siempre tratar de llegar a la columna anterior por vía posterior. En este caso, procurando de ser estrictamente necesario comprometer las raíces torácicas, ojalá lo menos posible. Pero el El nivel de paciente lesión está pléjico. está en Asia, pues no habría conflicto en hacer una extensión vía indirecta por abordaje posterior hacia anterior. No, yo pregunto porque vos planteaste la necesidad anterior y yo veo detrás del cuerpo superior, ¿sí? Vamos a contar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Detrás de 3, en realidad nace a partir de 2. Es como que hay un contenido que me está separando el ligamento que da como un posterior, me parece. Sí, parece un hematoma, me parece. Daría la impresión. Y que es lo que está haciendo una gran compresión de esa médula. Abordar la charla cérvico-torácica por vía anterior no la hacemos mucho y a mí me encanta. Siempre que prestar atención, marcate el externo, Matías, por favor, porque lo estoy marcando yo y no me ven. Bueno, eso hay que ver. Creo que nos da El ángulo... abajo. Eso es lo que hay que ver. A ver, y ahí hace una línea recta, a ver hasta dónde llega. Y eso llega, una línea recta, llega hasta el disco 2-3. O sea, por vía anterior, si bien podríamos ganar un poco, podemos hacer una liberación, pero no vamos a poder hacer una correcta estabilización. Así que hay que tenerlo en cuenta. Vieron todos el manubrio external que mostró Matías. Ahí. Hay 3 estructuras oscuras, hipointensas. La más inferior, más grande, un óvalo que hay acá abajo. Más abajo, ese. ¿Qué es eso? Sí. Ya, de la Sí, otra. El callado el de la callado, sí, aorta. el callado de la aorta. Bien. El que sigue, la cabecita del conejo. No, hacia arriba. Acá. Plexo el La- braquio esofágico. Ajá. ¿Y la oreja? las venas. Ahí. O sea, eso son todo el paquete vascular que nos vamos a enfrentar. Así que eso nosotros lo bajamos con gasas que le hacemos poner una cola, como si fuese el algodón con cola, pero
una toronga de gasa y trato de bajar eso. Hay que tener cuidado porque le puede cambiar los parámetros cardiológicos al anestesista, hay que avisarle. ¿Mm? Pero bueno, terminá de mostrarnos qué hiciste, qué hicieron. Bueno, se hizo una liberación de la zona T3, T4, y acá, como se observa, la médula estaba expuesta, había una ruptura del saco, y lo que decidimos fue hacer 3 niveles y 3 niveles, o sea, una fijación larga, y salteando la vértebra que estaba más con minuta, Uh-huh. ahí. Como se puede ver, había una gran lesión medular, acá se observa, y le hicimos, bueno, una fijación de T1 a T6. Bien, Es y la con el imagen muro del posterior, ¿cómo lo manejaron, Matías? O sea, lo que hicimos fue hacer una facetectomía en la zona. Había partes de las facetas ya estaban fracturadas, y fuimos haciendo una resección, y logramos también hacer una reducción de la cifosis que tenía por vía posterior. Bien, porque Eh, pudieron poner todos tornillos y la barra es gruesa, entonces al estar todo sí, sí, roto pudieron reducirlo. sí, ¿Impactaron sí. los fragmentos? ¿Pudieron sacar algo? Los fragmentos que encontramos los fuimos sacando, y nos aseguramos de que quede libre la zona. Y con lo poco o sea, que pudimos rescatar de hueso, fuimos colocándolo en la zona para que hacer una artrodesis. Bien. ¿Y cómo evolucionó la herida? Tuvo una evolución tórpida, o sea, me parece que había salido un estáfilo sensible, y bueno, se fue controlando con antibióticos, y después evolucionó bien. Bueno, a ver, sí, así fue el caso. ¿Comentarios? Por el tema, como siempre hablábamos con Pedro, en las lesiones de trauma hay que ver bien las partes blandas, o sea, no solo la parte ósea, y tener en cuenta las partes blandas. En este caso, el paciente tenía un gran hematoma en la zona donde tuvo el traumatismo por el tronco, y bueno, eso también dificultó de que la herida cierre de forma normal. O sea, por eso también daba ese líquido serohemático por más o menos unos 7 días, hasta que empezó a mejorar, y ahí se fue cerrando la herida. Bien, Ricardo. ¿Qué manejo en este caso se le da al disco T3, T4? Porque en la resonancia se ve que está colapsado. ¿Está indicado hacer una artrodesis intersomática ahí en este caso, o solamente haciendo la instrumentación? ¿Quién le quiere contestar? ¿Vos decís hacer una fusión intersomática por vía posterior? Sí, por colocar, no sé, por hacerle un TLIF y meter una caja, por ejemplo. No, TLIF es en región lumbar. Abordarlo y colocar una caja a este nivel, no sé, en tórax. Perdón, vos decís una celda. Una celda. Claro, pero eso es justamente lo que hablábamos de, bueno, por vía anterior es bastante, por lo menos nosotros, yo no tengo experiencia, bueno, Pedro dice que se No, puede hacer. sí, no, pero para poner una celda intersomática, no, porque si te fijas, el disco 2-3 tiene una orientación de caudal acefálico y de adelante hacia atrás. Ahí el esternón no te lo permite. El disco que se destruyó en la fractura, mucho menos llegamos. Entonces, si queremos hacer algo a nivel de la fractura, si hubiésemos
si hubiese un vacío, si hubiese una gran dispersión o algo, hay que hacer una corpectomía extracavitaria, o sea, desde atrás, ir, resecar el cuerpo y poner una celda. Lo que pasa es que para mí, y con la reducción que se logró, eso va a pegar. Al estar cruentado ya va a pegar, Pedro, se me hace, ¿no? Sí, sí, seguro. ¿Pudieron ver que había atrás del cuerpo de ahí T2, T3? Si era un hematoma o si era el disco que se destruyó. No, había hematoma y unos fragmentos óseos, pero no se lograba ver bien si era disco o si era parte ósea. Bien, bueno, interesante. Mati, ¿cuánto tiempo desde que te llegó el paciente hasta que lo operaste? Y eso se operó a los 3 días, habían pasado. 3 días ya teníamos un día más. Sí, 12 horas más. 12 horas, 12 horas. Bien. Rápido. Mati, Muy rápido, perfecto. Matías, ¿y el Sí. desgarro dural? ¿Cómo lo manejaron? El desgarro dural, dijiste que la médula está expuesta, todo, ¿no? Sí, esto ya no tenía, o sea, líquido cefalorraquídeo ya no salía, se había hecho un cierre por sí solo, o sea, no, a nivel más proximal, pero en esa región no tenía presión el líquido cefalorraquídeo y bueno, estaba la médula expuesta, pero no había extravasación de líquido cefalorraquídeo, como suele pasar cuando uno tiene una urotomía incidental que empieza a salir líquido cefalorraquídeo por todos lados. Bueno, en este caso no, estaba la médula expuesta y no hubo salida de líquido cefalorraquídeo. Bien. Juan, levantaste la mano. Sí, la consideración o cuándo es que consideran el uso de la barra tipo crosslink para la estabilización. ¿Cuándo la consideran como indicación o contraindicación? ¿Quién quiere contestarle? Yo los puentes y los DTT o crosslink los uso cuando son tipo C o tipo B, el tipo de fracturas. Y si son también instrumentaciones largas. Siempre se hacía arriba y abajo, cuando eran muy largas. Bien. Aquí, en este caso, por la ubicación y por la ubicación, por la fuerza de amarre, por la longitud de los tornillos, habría gente que estaría discutiendo una tercera barra con un dominó, pero como si en vez de un crosslink para hacer una H, con una tercera barra hacer una N. ¿Se entiende? Algunos por la ubicación y por la fuerza, dicen que de esa forma le hacen un mejor soporte. Yo creo que así está bien. Yo creo que... ¿Cómo era el nombre de la barra oblicua? No me acuerdo. Tiene un nombre, yo tampoco me acuerdo. Pero esa barra, Pedro, ya viene con esa forma para poder colocarla. No, cortás una barra y lo único que le haces a esa barra es dejas un extremo recto, la haces oblicua para ir al lado contralateral, Sí. y después terminás con el otro extremo recto para que encastre el dominó. Sí. Pero bueno, Queda como una N. Sí. claro, en vez de hacer una H con un DTT, que es más débil, o hacer una O, como decía Alfredo recién, si fuese más larga la instrumentación,
y hacer como si fuese un marco, Sí. te quedaría la forma de una N, ¿sí? Juan, no sé si quedó la mano levantada con anterioridad o una nueva. No se quedó levantada, pero en todo caso sí tengo otra inquietud. A ver. El uso en este caso de tornillos, utilizaríamos tornillo monoaxial, poliaxial, tornillo Chance. ¿Cómo se define la utilidad? Porque para la reducción de este tipo de fracturas que son con dos segmentos que están colapsados, recomiendan el tornillo Chance por la resistencia que tiene. En este caso, ¿cómo se define si es que es monoaxial, poliaxial, o nos definimos básicamente por el grosor tomográfico de los pedículos? En el trauma, si quieres hacer reducción, lo conveniente son monoaxiales. Y en el trauma, si quieres hacer reducción mediante el ligamento taxis, es Chance. La ventaja del poliaxial es el enhebrado de la barra. Lo que sucede es que en esa poliaxialidad es un punto débil de la unión alma del tornillo con la cabeza. Entonces acá quizás podrés discutir entre un monoaxial Y Chance. y sí, lo que sucede, no sé cómo es en Ecuador, pero pensar en una fijación con 12 Chance en la Argentina es pensar en algo extremadamente caro. No sé, No, no en sé. realidad mi pregunta era más por la descripción teórica que la hacen. No he visto yo fijaciones todavía con Chance, pero en las descripciones teóricas lo que hacen es Chance divergentes para procurar mejorar la lordosis en cuadros de cifosis. Y eventualmente después de los Chance divergentes hacen fijaciones con los tornillos, en este caso monoaxiales, pero no sabía el causal. La causa es que todo proceso de reducción es mejor hacerlo con una sola pieza. La más sólida es el Chance. El tema que Chance, acá, por lo menos en Argentina, hay de 5 y de 6. Y a nivel torácico, el de 5 más en T5 es mucho. El pedículo de T5 es el pedículo de menos diámetro, que suele ser de 4. Así que ahí tenés otro conflicto. Acá yo creo que o se discute el monoaxial o el que tiene el monoaxial o el que tiene, no me sale ahora, no es poliaxial, sino que es solamente en un solo... Bidireccional se llaman. Bidireccional. Bueno, que para permitir el enhebrado en esa zona de cifosis. Quizás la discusión, Matías, es si no haber ido un nivel más abajo. Para tener más soporte, o sea, más... No solo más soporte, fíjate cómo el extremo inferior de la barra se está separando de la columna. Sí, sí. Parece un pull-out de abajo en la... Sí, yo no sé si es un pull-out o... estaba en el anterior, sí, pues es un diámetro chico el de abajo, pero quizás también haber bajado uno más nos permitía haber estado ya alejado del apex. Pero bueno, creo que está bien y el que tiene razón es el dueño del paciente, así que... Sí, obvio. Vamos al Otra otro. cosa, Sí. es buena pregunta de Romel. Cuando estés complicado y necesites un mono y tenés todo poli, dale una vuelta y media más y se transforma en el mono. Sí, claro. Sí, una buena técnica. A ver, Matías. No sé si seguimos con los casos o alguien quiere presentar algo más. ¿Sigo? Siga. Bueno, este es un paciente de 15 años de edad con un Frankel-Lee. Bueno,
yo había puesto el diagnóstico, sospechamos una espondilodicitis por un Staphylococcus R. Eso es lo que dio en la siembra. Para explicarle, este es un paciente que hace 4 meses atrás había tenido un traumatismo, una caída de un árbol de 1,5 metros de altura. O sea, no era un árbol alto para semejante fractura. Entonces, al ver la imagen, la sospechamos de una fractura patológica. Y el paciente también había sido estudiado, pues venía con dolor también un paciente del interior, que venía con dolor, iba al centro de salud, le daban un analgésico y se iba a la casa. Así estuvo durante 4 meses y también había sufrido una fractura en el antebrazo que no fue tratada. Bueno, por esa razón después lo derivan, porque la madre quería que se lo estudie, bueno, lo derivan a otro centro del interior donde le hacen una resonancia y ahí recién lo derivan a Posadas. Y en la resonancia, bueno, se veía esta imagen de un colapso también en la zona de T3 sobre T4. Pero bueno, como pueden ver, no tiene las mismas características que la imagen anterior, que era de trauma. Y acá se ve una invasión hacia el canal, bueno, una imagen que da a sospechar de un proceso más crónico y nos puede hacer sospechar de una espondilodicitis, una infección. Sí, discúlpame, Matías, Sí. más que una ¿Pensaste en espondilodicitis, absceso? es un absceso epidural. Un absceso. Sí, sí. Absceso. Es un absceso epidural y no solamente con una disitis, sino con una osteomielitis y disitis, una Sí, espondilodicitis. tal cual. Sí, sí. Pero acá el problema es el absceso, Sí. con un El absceso anterior paciente, también. sí, el paciente tenía un Frankel-E, en ningún momento tuvo pérdida de la fuerza, pero sí en un momento, en el último interrogatorio que le hice, él me comentó que tenía cambios esporádicos en la sensibilidad de las piernas, pero, o sea, no tenía un dermatoma ni nada, una topografía concisa, sería topográficamente, pero sí me refirió que tenía cambios esporádicos de la sensibilidad en ambas piernas. Sí, lo que Matías, ¿Sí? sucede es que estos abscesos dan un déficit neurológico principalmente motor. Tanto por la compresión como tal, como por la parte vascular, por el compromiso de la arteria vertebral media, medular media, o central, o anterior, mejor dicho. Pero Sí. bueno, sí, Alfredo, ¿qué necesitabas? no, le preguntaba a Matías, parece dorsal, no nos dijiste más o menos el nivel, y si tenés 3-4, 3-4 dijo. el axial. Nivel 3, 3-4 T4. y Sí. axial. Sí, ahí te muestro. Estos eran los cortes axiales. Ahí se observa un cambio en el cuerpo y en el disco, como dijo Pedro, un absceso invadiendo el canal. Sí, vos fíjate que tendríamos, si nos imaginamos, está comprimiendo la médula, no la está empujando. Porque fíjate Ah. cómo en la tercera imagen se ve lo gris de la médula como si fuese con un techo, con un sombrerito, ¿no? Ahí. Ujú. Bien, guardalo este caso, Matías, Bueno, porque en breve, Juan va a empezar a solicitar los abscesos. bueno, ahí después le mando entonces. No, tenés lo que nosotros le vamos a pedir. Lo que Bueno. pasa es que se postergó el comienzo por otros motivos, pero tenelo. Bueno. Mati, le pediste tomo, ¿no? A ver. Perdón, ¿quién apareció? No entendí. ¿La voz esa de quién es? Un chileno que vino. Ah, me parecía. Me están insultando, ¿eh? Lo voy a Epa. denunciar. Mucho que no escuchamos esa voz, perdón. Salí temprano hoy.
no recuerdo, no tenía tomografía. Sí, él había venido con radiografías que ya se había hecho previas, en la cual no se veía un cambio, pero eran radiografías de mala calidad. ¿Y le pedirían radiografías nuevas para ver si se mueve eso? ¿Ese segmento? Y pero T3, T4, ¿qué movimiento No tienen, vas a encontrar, José? Poco, pero tenemos una deformidad que hay que corregirla también. Bueno, ¿Te referís al colapso? Exacto. Ese colapso me ha producido una deformidad y esa deformidad hay que ver si se puede corregir. ¿siempre? No necesariamente, pero Bueno, en fíjate este que caso, en este caso tenés un absceso torácico anterior con compromiso del contenido que tiene asociado la infección al resto de las partes blandas de la columna y que probablemente, si nos ponemos a pensar en lo que podría llegar a pasar, empeora y no tienda a mejorar. Y tratándose de un sujeto de 15 años, yo creo que si no tiene ninguna comorbidad, una enfermedad asociada o no sé qué, la deformidad a nivel de T3 le puede llegar a traer problemas, tanto estéticos como funcionales por la alteración del balance. Ahí podemos llegar a pelearnos un poco. Me porque fíjate encanta. que no hizo una cifosis angular No seria. tenemos un espino. No, pero lo que Está tenemos ahí. acostado ahí. Está Sí. acostado. Claro, José, lo que tenés que ver vos primero, creo que es lo lógico, es el estáfilo METR que te está mostrando Matías. Después de eso, sí tomalo como una que se llama secuencia de fractura. Si querés tomarlo como tal, espinograma y todo lo que vos quieras. Que tampoco en un segmento T3, T4 te va a afectar mucho, porque acordate que de ahí tenés parte de la cifosis. Así que ver quién dice que no. bueno, esta era la imagen de la osteomielitis que tenía en el antebrazo. Llevaba 4 meses de evolución. Él no tenía ningún tipo de dolor, ni ningún tipo de disfunción de su brazo, o sea, movilizaba normalmente y no refería a dolor. Y no había sido tratado se ve, tiene un trazo, había tenido una fractura en el antebrazo que no fue tratada. Yo le pregunté qué tipo de tratamiento había hecho, y me dijo que se había colocado una venda nomás y eso fue todo su tratamiento. O sea, también Cuesta era de haber sido, calculo. una paciente del interior de una zona rural. ¿Mujer? No, es un paciente chico. masculino. Fue expuesta entonces. Según el paciente no me refirió que haya sido expuesta, pero capaz tuvo alguna puerta de entrada, alguna Tiene laceración en la piel. HIV, no es inmunodeprimido, no es drogadicto endovenoso, nada de esas cosas. No. Sí. Es Misión, no es Mendoza. Bueno. Bien, ¿y qué hicieron, Matías? Bueno, como el paciente, como les comentaba, me empezó, o sea, en su último interrogatorio refería cambios en la sensibilidad y en las imágenes se veía un compromiso en el canal. Lo que hicimos fue hacer una liberación, sacamos todo lo que pudimos de material que estaba contaminado, tomamos muestra e hicimos un lavado a través de los pedículos del cuerpo vertebral y bueno, como se ve ahí, en donde marca el redondo amarillo, sacamos un fragmento de disco y parte del platillo que también se mandó a analizar y ahí salió un estáfilo METR. Había mucha, o sea, a medida que íbamos cruentando, ingresando en el pedículo, empezó a salir una secreción purulenta. Y bueno, ahí liberamos, o sea, ingresamos por ambos pedículos y lavábamos con solución
salina para tratar de sacar todo lo que podíamos del material que estaba contaminado. Y le hicimos una fijación por encima y por debajo para atravesar ese segmento. Esa es la imagen postoperatoria. Y bueno, el paciente está con antibióticos, lo está haciendo infectología. T1, T5. Sí. T2, T5, T2, T6. Era T3 la del... Sí, T3. Sí. Pues fíjate, ahí está 1, T2. 2, 3, 5 y 6. Sí. Bueno, Hablaste del lavado de solución salina. Yo me acuerdo que escuché en algún webinar de Misiones que lo lavaban con otra cosa. con hipoclorito. El absceso. Sí, cuando fue el Ateneo de absceso epidural. Sí, también en este año no lo hicimos, pero también he escuchado hablar de que se hace ese tipo de lavado con hipoclorito. Así es. Bueno, el paciente tuvo una buena evolución y no tuvo, siempre siguió con su Frank-L, no tuvo ningún tipo de compromiso neurológico y bueno, está evolucionando ahora favorablemente. Así es. ¿Cuánto dejaron drenaje, Matías? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo? Dejamos 48 horas de drenaje. Sí. Y bueno, durante la cirugía también lavamos mucho con solución fisiológica, o sea, en importante cantidad. Bien, Sí. bien. Bueno. ¿Sigo? Vale. Bueno, esta es una paciente de 60 años de edad, con una mielopatía cervical multinivel, un NURIC 2. La paciente se movilizaba con ayuda y como se observa, tenía un canal estrecho constitucional y, bueno, sumada a las discopatías. ¿La japonesa cuánto No sé, te quieren- Yoa te dice. ¿La Yoa modificada decís, Pedro? Sí, sí. ¿Sí? Me parece que estaban, no me acuerdo, 12, 13. Claro, porque sin palitos sería, porque viste que dice que come con palitos la clasificación. Claro, come con ayuda, o sea, o tiene dificultad al comer. Sí, acá es con cuchara. No, pero está bien. Es más, viste que el NURIC es muy subjetivo. Sí, Porque la ayuda es, ¿la ayuda para qué? La ayuda por qué. Muchas veces la ayuda es una forma de manejar a la familia, ¿no? La necesidad de. En cambio, la japonesa es más objetiva, da puntos. Y aparte, usando bien la japonesa, no solo haces la comparación en el tiempo, en el momento prequirúrgico y en la evolución postquirúrgica, sino también el porcentaje de recuperación que dio la cirugía. Sí, el paciente tenía claudicación de la marcha. Sí. Bueno, Bueno, nosotros ¿querés que lo que discutamos si anterior o posterior? sí, quieren, pues, sí, obviamente. ¿Quieren discutir? Y si no es un muestrario de lo que hiciste nomás. Bueno, No. ¿Empiezo con la pelea? Claro que sí. Pase, doctor Lep. Sabés qué haría. Discutámoslo primero. ¿Qué cosa?
Yo voy por Antes adelante. de lo que hizo Matías. Bueno, pero después lo criticamos a Matías, pero ¿vos qué hubieses hecho, Ricardo? Bueno, pues una paciente de 60 años con un canal cervical estrecho, multinivel. Bueno, me gustaría primero ver los cortes axiales, cuánto tiene de índice de TOC-Parlov, y le tomaría a esta paciente la medida de la línea de las espinosas. Primero miraría eso y con esos criterios tomaría la decisión, pero creo que si tiene 60 años multinivel, pensaría en primero posterior. El Pavlov te va a dar negativo, te va a dar Sí. menos de 8, ¿sí? Porque ahí se ve. Sí. ¿Qué está haciendo este muchacho? Ahí está. Con los axiales, con los axiales vas a ver, vas a confirmar la compresión y si es más central que lateral. Y la línea, podés discutir si la segunda te sirve o no te sirve. ¿Mm? ¿Vos decís la línea espinosa posterior o la línea de Keil? La ¿Cuál de las línea dos? espinosa posterior. La línea espinosa posterior. Bien. Y vos irías por detrás. ¿Qué haces? ¿Una laminoplastía, una laminectomía sola o una laminectomía con fijación? Yo le haría a esta paciente múltiples laminoplastías. Descomprimiría. Solo haría Laminoplastia. ¿Y laminoplastia. qué le decís a José que antes de empezar a hablar te dijo era anterior? Yo en esta paciente no consideraría inicialmente anterior. Me parece que es más difícil teniendo en cuenta que es multinivel. Y pues la columna está un poco rectificada, pero no tiene una sifosis suficiente, no está muy sifótica como para abordarla por anterior, me parece a mí. Más razón, si está rectificada, vamos por adelante. Pero por eso haría lo de las líneas, lo de la línea de las espinosas, pero a mí me parece que trazándola entre C2 y C7 se puede hacer por posterior, al trazarla. Te va a Creo dar... que el canal creo que queda anterior al trazar las líneas entre C2 y C7, entre las espinosas. Por eso lo haría por posterior. Le acabo de sacar a la línea. Vos sabés que José, como vos, me gusta pelear. Te Pero dio ¿qué haces poco, con ¿no? C6, C7? Perdón, 5, 6. Vos que te gusta la vía anterior. Bien, pero 5, 6. Ahora ya. Y yo te digo que Matías nos sale ahora después con esta imagen una tomografía calcificada 5, 6. ¿Qué haces? Y si yo te digo que le meto 3 cajas por adelante. 5, 6 calcificada. No me parece que esté calcificada. Por eso te digo, ponele. Te calcifica ahí, chau. No te queda otra que vía posterior. Habría que ver una tomo. Exactamente. Pero 60 años. Yo soy un defensor de la vía anterior. Me parece que es menos mórbida. En mis manos es más ¿Y qué le haría, anterior qué le harías, José? Por eso te decía, le pondría 3 cajas, me parece. ¿3 cajas No sé si dónde? haría correctomía. Y 4, 5, 5, 6, 6, 7. Donde está la estenosis. Lo que pasa, Disectomía. pero hay una estenosis 3-4. Creo que es la peor. 3, 4, 4, 5, 5, 6. Son los 3 segmentos estenóticos. ¿A ¿O vos no? te parece que una paciente que tiene multinivel, aunque tenga 60 años, no le haces una tomo? Sí, por eso digo, tomo, totalmente. Tomo y medición de unidad de Hanfield. Porque en el extremo inferior vamos a tener problemas con los platillos. Fíjate. Sí, están la colapsados. No solo colapsado. El colapso, si es por el colapso, le doy la derecha a José. Porque puedo ganar altura
y puedo, Pero y puedo lordotizar. como que están Pero, irregulares, ¿sí, Pedro? claro, O sea, fíjate que en 2, esto. 3, 4, Tampoco es 5, buena la 6. tomo, la rezo, ¿eh? Tampoco No, es no, una imagen. en el otro, No te defiendas. la otra No te defiendas, imagen, ahora estamos peleando. en la otra ¿Acá? imagen, no, abajo. Dije en el inferior, ahí. C6, Fíjate C7, ahí. esa imagen hiperintensa que hay y está como el platillo alterado, el platillo inferior de la vértebra superior. ¿Sí? Entonces, ahí necesitamos una tomografía para ver la calidad de hueso. ¿Mm? Pero bueno, acá es mucho, la indicación anterior-posterior es más filosófica que religiosa. ¿Sí? O sea, casarse con una vía sola no nos ayuda mucho. Sí, nosotros utilizamos las dos. O sea, Por eso. El tema es que si vamos por atrás, yo no me quedaría tranquilo con C2, porque o debe incluir la laminoplastia, debe incluir C2, o tengo que hacer una laminectomía de C3 y actuar en el borde anterior inferior de C2. Porque fíjense que así ya está apoyándose en el cordón posterior, donde la médula se va para atrás en C3, C4, C4, C5, C5, C6, me va a dar C2, C3 síntomas. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, ahí es un tema a discutir para la vía posterior. Y la calidad ósea y la calidad del platillo, principalmente inferior, de estos 3, 4, 5, es otro tema para discutir la vía anterior. Acá el arte es saber cuándo no se puede ir por adelante o cuándo no se puede ir por atrás. Si sabes bien cuándo no puedes ir por adelante, el 80% va a andar bien. Si sabes bien cuándo no tienes que ir por atrás, el 80% va a andar bien. Ergo, el 60% haga lo que hagas, va a andar bien. bueno, ¿Qué hicimos? continúo, les muestro. Sí, claro. Bueno, nosotros decidimos ir por atrás, es una vía posterior, una liberación amplia de C3 a C6, con una artrodesis instrumentada, como se ve en las imágenes. Se hizo una buena liberación y bueno, el paciente hasta hoy no tuvo dolor axial, o sea, tuvo una buena evolución postoperatoria y o sea, está evolucionando favorablemente. Bien, lástima no haber tenido una radiografía previa, ¿no? Pero volvé a dar un segundo. Sí, Me da temor la ganancia del disco, de altura del disco solamente con la vía posterior. Anda la radiografía. C6, C7. Anda la radiografía. Fíjate la altura que ganó el disco 3-4 y 4-5. 6-7, no sé si nos quedó igual. Pero me parece a mí o veo que son discos altos o está deformada la imagen. Claro, porque no correlaciona con la rezo. Parece que fueran, Parece por que está eso te aplastado. decía que la rezo me parece que no es de buena calidad. Teniendo esos discos altos, me parece que una vía anterior hubieras tenido buenos resultados también. No, seguramente las dos vías van a dar buenos resultados, José. Porque ¿Vos qué hubieras hecho? no hubiese hecho una fijación. Entonces, Sí, laminoplastia hubieras hecho. seguramente hubiese hecho una laminoplastia, pero con lo que dije, C3, la última que hice, de un lado volé todo el arco posterior de C3.
Y trabajé bien debajo de la lámina de C2, por lo que acabo de decir de la Sí, imagen. Pero no lo hubiese fijado, ¿no? Pero no está mal. Me da temor comparando imagen a imagen, que ninguna de las dos son buenas, ¿sí? Pues la radiografía no es buena, pero esta imagen de radioscopía tampoco es que es de los mejores. Sí, no, Me da temor la ganancia de altura del disco. Y no hubo una gran... fíjate que no se ganó lordosis. Quedó recta la columna. Y sí, los discos están muy altos. Seguramente le quisiste dar lordosis, pero se giró la barra, claro, ¿ves? Que es lo que pasa habitualmente, lo que pasa muchas veces. Hay que tener mucho sí, cuidado ahí. sí, Bueno, lo importante es que neurológicamente el paciente está mejor. sí, sí, tal cual. ¿eh? Está Insisto, evolucionando bien. el 60% de los pacientes aceptan cualquiera de las dos vías y eso es la preferencia del cirujano. Mati, ¿mejoró el yoga con la cirugía? Estaba mejor el paciente, sí. Él refería, tenía claudicación de la marcha y también dolor axial al mover el cuello y problemas para, o sea, tener la movilidad fina de las manos también. Eso, ahora con el pasar del tiempo, el paciente refiere que está mejorando. ¿Los ¿Cuánto esfínteres llevamos? los tenía bien? No, compromiso de esfínter no tenía. ¿Cuánto Podés llevamos? volver, ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Y el paciente lleva, esto fue Menos de al un mes. principio 1 mes y medio. Todavía es pronto Sí. para sacar conclusiones. ¿Dónde querés Claro, ir, Alfredo? no, si tenés otra placa o esa misma de Lidi. pero en el caso de decidir de hacer artrodesis o no, o sea, te fijarías mucho en las dinámicas, o sea, si hay movilidad en los segmentos Claro, ahí sí. entre hacer una laminectomía o una laminoplastia. Si yo en la actualidad, el único momento que hago laminectomía por degenerativo, ¿no? Que no sea por algo, por tumor, el único momento que hago laminectomía es en una columna ya anquilosada por lo degenerativo y punto. Pero me quedo más tranquilo con la laminoplastia. Sí, Pero no digo que está mal, es preferencia. no, sí, sí. No, porque había visto otro caso parecido a este en un Ateneo de AO, que habían hecho una laminoplastia y después el paciente se fue a la cifosis. Pero bueno, probablemente haya tenido un componente de inestabilidad mayor, ¿no? Claro, lo que ¿Recordás? sucede, claro, hay que evaluar la estabilidad que tenía previamente y la laminoplastia te lleva a una pérdida de plano sagital, ¿sí? Con la técnica clásica, convencional. Pero desde los conceptos de Daniel Rieu de la sutura, el cierre por planos y multipuntos y todo eso, es como que esa pérdida del plano sagital se ha limitado bastante. ¿Mm? Y el dolor axial también se ha limitado bastante. El problema que teníamos antes, y me ha pasado, es que antes se cerraba como cualquier cirugía. Los planos era la aponeurosis, celular y piel. Y el problema en el cuello que los músculos se van enseguida, se separan, es lo mismo si se te cortan los puntos, por eso muchos puntos. Donde se separan se van hacia más lateral y anterior. Y eso te favorece por el peso de la cabeza que se sifotice. Desde que empezamos a cerrar con múltiples puntos músculo, viste que hacemos 1 o 2 planos en el músculo. Aponeurosis y después celular y piel,
Ahí hemos perdido menos plano sagital. Mati, ¿te acordás la señora que les mandé la foto el lunes? Que iba a Ah, sí, operar? sí. Que le ibas a poner 3 cajas. Le hice 3 cajas y se las mandé a Pedro. Y vos sabés que, bueno, esto se los cuento como para... No es habitual, No la vi, yo es la che. primera vez que pongo tantas cajas. Me he cansado de escucharte decirlo, Pedro, de que la cervical es muy noble, anda bien. Gracias a Dios la señora anduvo bien, pero por ahí también como transmitirle mi poca experiencia de que la vida anterior cuando es muy larga también te agota, requiere paciencia, no es tampoco si lo hago por adelante, pues soy un canchero que sé hacer todo por adelante y no es así. Una cosa, bueno, yo hago muchos anteriores, eso es cierto también, pero cuando te toque 3 niveles, consejo, la caja del medio es un poquito más chica y siempre poné la caja primero en la más distal. Es lo que hice mal, la caja del medio la puse chica y me quedó perfecta, y como un Carlito me fui a trabajar la de arriba, que me faltó trabajar disco porque cuando puse la distractora se me partió el cuerpo vertebral de arriba. Entonces no lo trabajé, la caja me quedó, recuperé altura, pero cuando fue a trabajar el disco de abajo, ya estábamos cansados, ya viste, ya, bueno, es la primera vez que hago 3 discos, les soy sincero, pero no es tan sencillo y no es que es porque voy por adelante, es re fácil hacerlo. No es así. Sí. Pues Pedro siempre me gasta que yo digo hago todo por adelante y es lo mejor y no, la verdad que no. Sí, a nosotros los que... No, nosotros también hacemos mucha cirugía por día anterior y lo que nos había pasado la atrás hicimos también, pusimos 3 cajas y la placa que habíamos puesto nos quedaba corta. Entonces lo que hicimos fue poner una placa mediana y una corta y superponerla en un disco. Y anduvo bien, o sea, sí, no pusimos cajas, sino injerto óseo y con una placa anterior. Y bueno, para la próxima le voy a buscar la imagen y les muestro. Bien, perfecto. Mirá, esa es la imagen, no sé si se alcanzan a ver algo. Pero Sí. otro jueves lo presentás, José. Listo, Lo se preparás y lo presento. presentás. Claro, claro. Claro, porque deja enseñanza. Este, un montón. Bueno, Bueno, paso a otro caso más frecuente. último, vamos. Sí, este es un paciente de 19 años, sexo masculino, que sufre una caída de altura de un árbol de 2 metros aproximadamente, y tiene una fractura en T12, yo la clasifiqué como una A3, con un Frankel E, no tenía ningún tipo de compromiso neurológico, pero sí mucho dolor axial en la zona de la transición dorso-lumbar. Ahí, como se puede ver, tiene un colapso del platillo superior con un fragmento que invade mínimamente el canal. Ahí se puede ver en la resonancia el edema en el cuerpo y en el platillo, y parte del fragmento ese que se veía en la tomo, que estaba ingresándose al canal. Lo que, bueno, no sé si quieren discutir qué hacer o les muestro lo que hicimos. Acá vamos a discutir menos, así que mostramos. Bueno, les muestro. Lo que hicimos hacer una fijación con tornillos en la vértebra fracturada, porque los vehículos estaban bien. Y bueno, ese fue el resultado. El paciente tuvo una buena evolución y bueno, es un caso más frecuente y bueno, de resolución más sencilla, que por ahí no requiere tanta discusión, ¿no? Matías, ¿y Sí. piensan retirarlo al material? Justo iba a preguntar si le hicieron Sí. percutáneo por las barras rectas. No, fue un abierto y bueno, se le explicó al paciente que a futuro se puede llegar a retirar el implante, sí. No le colocamos, no hicimos artrodesia, no se le colocó injerto. Y no lo hicieron percutáneo. No. ¿Hicieron una incisión medial o a lo Wilce? No, medial.
Vieron pero sí, vieron que ahora se volvió a discutir el retiro del material en este tipo de fracturas, principalmente las tratadas de forma percutánea, como preguntaba Alfredo. Porque dejás toda la gotera vertebral sin lesión, y eso después te ayuda también a preservar la motilidad y a evitar la cifotización. Los que no hacen percutáneo sí, sí. tratan de hacer incisiones paramedianas para dejar el músculo sin tocar. Pero bien, bien. Sí, yo estoy de acuerdo que si fuera mi caso lo haría percutáneo, pero bueno, depende de muchos factores, ¿no? Está bien, eso es otra discusión. Otra discusión de costos económicos, costos saludables para el personal de salud. Así que bueno. Bueno, Lo que me llama la atención del chico, que es un chico joven, ¿vieron los platillos superiores cómo están? En la tomo se veía bien. Porque abajo del mouse es la vértebra fracturada. Pero en la que da el mouse, el platillo este está fané, descangallado ya. Y arriba también. Arriba también. ¿Qué puede ser? ¿No es Scheuermann? Hola Julio, no. El Scheuermann lo que te hace es te deforma la parte anterior de la vértebra y te la fija, en pocas palabras, a los espacios. Necesitas de 3 a 5. Acordate, Julio, que por definición el Scheuermann es el acuñamiento de 5 grados de una vértebra, por lo menos 3 vértebras contiguas como mínimo, asociada con hernias de Small. Podría ser un small, pero... Bueno, pero la hernia de Small está hablando de una debilidad del platillo superior de esa vértebra, pero Sí, la sí. de arriba es bien lateral. ¿Qué trabajo hace el chico? ¿O qué deporte hace? Trabaja en un tipo como cablevisión, así reparando antenas y eso en los techos. Y la parte posterior, no hay una calcificación del ligamento, ¿no? ¿O es mi imagen? Entre 11 y... Entre la fracturada para arriba. Sí. ¿No está como remarcado el ligamento vertebral común posterior? Sí. Sí, impresiona, da esa impresión, Pedro. Sí. ¿Puedo decir que en 15 años es una caña de bambú? Oh. Bueno, muy bien. Lindos casos, Matías. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, caso bueno que mostremos las cosas que hacemos entre todos. Bueno, gente, durante septiembre va a haber un webinar de SLICS, que va a hablar Cristiano Meneses. Así que después le digo la fecha, tengo que poner fecha. Que hable de técnica, le pedí técnica y trucos para evitar complicaciones y complicaciones. Bueno, muy bien. Muchas gracias como siempre. Cuídense. Seguimos complicados en toda Latinoamérica. Y nos vemos. Bueno, nos vemos, gente. Nos estamos viendo. Hasta luego. Un abrazo. Chao, buenas noches. Chao a todos. Cuídense. No te vayas, Alfredo.